Hola queridos amigos de Líderes del Mundo Hispano. El día de hoy nos acompaña el artista plástico José Lascarro Toquero, mejor conocido como Pepe Lascarro, en la segunda parte de la exclusiva entrevista que tuvimos con él. Y en esta ocasión nos platicará acerca de esta vocación tan hermosa como es la docencia en las artes y cómo él recorrió todo ese camino para descubrirla. Así que acompáñenos, habrá anécdotas que seguramente les sorprenderán. Soy Jennifer García y nos vemos ahora en un episodio más de Líderes del Mundo Hispano. Pues nos encontramos el día de hoy con el profe José Lascarro, mejor conocido por todos como el queridísimo Pepe Lascarro. Él es una persona entrañable en todo el colectivo, en toda la extensión del arte, no solamente en México, sino también alrededor del mundo. Ha expuesto en diferentes países, que más adelante nos va a ir contando, y sobre todo, algo que lo distingue, además de su excelente, ¿cómo se puede decir? Es que es creativo, es innovador, siempre está buscando aquello que no existe en este mundo. Él solamente lo idea y de pronto lo ves materializado en tercera dimensión. El profe Lascarro es realmente una persona excepcional y ha dejado su huella en el arte para la posteridad de nuestro país de México, y obviamente mucha gente del mundo lo conoce y espera pues qué es lo nuevo que nos va a traer Lascarro al mundo. Así que bueno, pues primero queríamos saber, profe, ¿cómo supo usted que quería dedicarse al arte entre tantas opciones? ¿Cuándo supo usted que su vida iba a ser enteramente para el arte? Pues cuando me doy cuenta de que pues había que trabajar para vivir de algo, porque no es fácil vivir del arte. Quiero decir, el trabajo de hacer arte es un trabajo precisamente lleno de dificultades, porque el mismo artista, aunque tenga la vena, aunque tenga la creatividad, aunque tenga inclusive de alguna manera medios para su desarrollo, el trabajo en sí como tal es un trabajo difícil. Y el irlo realizando es precisamente un proceso en el que uno no se da cuenta cómo la vocación se va dirigiendo poco a poco hasta llegar a una conclusión y decir, bueno, estoy en esto y me considero artista porque he pasado etapas de formación y de pronto me doy cuenta que puedo decir algo a través del arte, que puedo comunicar y sobre todo que puedo, digamos, en la opinión mía, podemos también servir muchísimo a nuestro entorno, a nuestro contexto social. En fin, es una de las cosas, ¿no? Y para poder llegar a esa conclusión, uno tiene que precisamente pues probarse de muchas maneras, ¿no? Desde que naces, cuando tus papás te llevan a la primera escuela, al kindergarten, allí con los niños, con tus amiguitos, entonces pues te das cuenta de que hay niños que son muy creativos, que tocan temas que serían importantes para los adultos porque tienen una sensibilidad abierta, sin prejuicios, pero eso no se da uno cuenta en ese momento. Uno está metido en ese ambiente y los niños pues tienen un pensamiento abstracto y sobre todo de representación. Yo recuerdo que si alguna vez le decías a un amigo, oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 4. A ver, enséñamelos. 4. O sea, a un adulto le dices, ¿cuántos tienes? Tengo 45. A ver, enséñamelos. Ay, empiezan a pensar y 45, o no sé. El niño tuvo de inmediato una respuesta tan subjetiva pero tan esencial, que es precisamente la idea de esto, y se da uno cuenta hasta que pasan los años, es que precisamente lo importante es conservar el niño que uno tiene dentro.
porque si ese niño se vuelve adulto, las cosas ya empiezan a descomponerse, ¿verdad? Ese es lo primero. Y cuando eres niño y comienzas a trabajar, empiezas a dibujar y empiezas a marcar cosas que a los adultos no les gustaba o no les gusta todavía. Por ejemplo, llegar y rayonear paredes. Ay, niño, mira, ya manchaste la pared, ya pusiste cosas, o los muebles ya los empezaste a decorar y resulta, oye, ¿cómo? Mi sala. Y en fin, todo eso es parte precisamente del enfrentarse a una sociedad que te está de alguna manera encajonando hacia una serie de normas y de una serie de cánones en los cuales comienzas a ser un poquito rebaño, ¿verdad? Entonces necesitamos precisamente, pero para darse cuenta de eso, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que así como, pues fue como, había una amistad de mi mamá tenía amigas que eran maestras normalistas. Una de ellas pues tenía influencia, no, influenza ya se nos hubiera muerto. No, tenía influencia. Más bien, tenía conocencias dentro de toda la cuestión del sistema educativo y me pudieron recomendar para entrar a la normal de maestros. Yo había terminado ya la primaria y en fin. Entonces me dijeron, de pronto, pues yo la verdad no quería entrar a la normal de maestros. No estaba en mi universo pensar que yo iba a ir a estudiar como maestro. Sin embargo, de pronto, pues te vas a la normal y digo, no me arrepiento porque fue también una etapa interesante. En la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México. Wow. Fue muy divertido porque pues estaban como separadas, en esa época estaban separados. Había departamento de varones y departamento de señoritas. O sea, nosotros como chamacos, como escuincles, teníamos prohibido traspasar la barrera del límite de las señoritas. Entonces, pues era así como ver el campo del vecino está más verde. Entonces, más bien me iba yo a divertir un poco. No era tan buen estudiante. Y sobre todo cuando empezaron las clases de pedagogía, que me di cuenta que yo iba a ser definitivamente incapaz de ponerme frente a un grupo a darles clase de algo. Yo dije, es que yo no sirvo para maestro, no encuentro yo que sea mi vocación, así que en cuanto pude, pues ya casi sin pedirle permiso a mis papás, me pasé al Politécnico, al Instituto Politécnico Nacional, donde también estuve muy, muy, muy contento. Estaba yo muy feliz porque además jugaba fútbol americano y tenía yo unas piernotas así bien padres y entonces las muchachas iban al entrenamiento y me decían, ponte shorts, y entonces pues yo ahí, entonces así como que, tú sabes, ¿no? Había que explotar así el perfil, todo. Entonces, era muy padre. ¿Y ahí que estaba? Estábamos primero en la prevocacional, luego en la vocacional, okay. Y ya íbamos para ingeniería. Pero resulta que como todo lo que pasa en México, y yo creo que en toda Latinoamérica, siempre existen los movimientos sociales y de política, y que prácticamente comienzan, esto es el semillero que empieza a brotar de pronto. Los jóvenes siempre cuando estamos en esa etapa estudiantil, pues vemos muchos errores porque se la pasan diciéndonos las leyes y la Constitución y los próceres y los héroes de la patria y todo eso, y empiezas a tener esa idea y de pronto ves que nuestros políticos, pues ninguno está cumpliendo lo que en realidad están postulando y la ley les vale bolillo, ¿no? Entonces hay una huelga. La huelga comenzó, ya tenía un año o más, y no había para cuándo arreglar, estaba trabado el internado del Poli, todas las escuelas del Poli estaban
Así que pues empezamos a ver alternativas de que yo veía que pues yo no tenía necesidad de estudiar y de trabajar. Así que fue cuando fui a conseguir mi primer trabajo, como una opción así de que me dijo un cuate de la vecindad allí donde vivíamos, en la colonia Guerrero, pues que ahí estaban necesitando repartidores. Dice, si quieres te llevo y a ver si te admiten. Ah, pues juega, ya llegamos. Ya me entrevistó el señor, el dueño, y era un taller de fotograbado. Era el primer taller de fotograbado que hubo en México, se llamaba Tostado Grabador. Pero cuando me vieron, que pues como quiera no era yo tan menso, entonces ya no me pusieron de repartidor, sino dice, te vas a trabajar al taller. Entonces en el taller pues era así como un mundo que nunca me imaginé, era un mundo muy diferente, en donde estaban trabajando, era un edificio grande, antiguo. Todavía ese edificio existe en la colonia Guerrero, porque está pegado al templo de San Fernando, y es un edificio como, pues yo pienso que es ha de ser como, si lo veo bien, podríamos pensar que es un Art Deco, pero que se había quedado, y entonces lo tomaron estos señores, y tenía 5 pisos, entonces cada piso estaba dedicado a uno de los procesos del fotograbado. En ese tiempo así era. Entonces, abajo ya era precisamente cuando ya terminaban y era para hacer entrega del producto, porque trabajaban para los periódicos, para las revistas, todo lo que fuera impresión, los grabados se hacían de esa manera. Entonces estaba otra parte que era de negativos o cosa de fotografía, otro que era se llamaban pasadas, que era para sensibilizarla a las placas. Y así había, y otra que era de montaje y terminación. Entonces me vieron habilidad manual y me metieron al departamento de máquinas directo, a trabajar con una máquina que se llama router, que se manejaba como un coche, tenía un clutch y un acelerador, y aquí un maneral y aquí otro, y unas puntas, y era para ir rebajando todas las zonas que se iban digamos, como eran placas de metal, eran de zinc, de cobre y del otro, ¿cuál era? Ah, pues de latón, dependiendo las necesidades. Entonces ahí fue cuando yo me enteré de que existía el grabado. Y poco a poco fui aprendiendo. No, pues me fascinaba ver cómo esto que estaba yo haciendo de pronto estaba impreso en un periódico. Ahí se hacían las listas de la Lotería Nacional, porque estaba muy cerca de donde estaba el edificio de la Lotería Nacional. Se terminaba el sorteo y pasaban precisamente las listas al taller Tostado Grabador, para que ahí se rautearan y pudieran ser, ya al otro día amanecía ya la lista de la lotería, en unas matrices que se repartían a todos los periódicos en rotativas. Pero todo eso lo hacíamos, bueno, lo hacían los maestros, yo era un aprendiz, pero me empezó a interesar el proceso de grabado, el proceso de acidulación, todo eso me empezó a interesar. Y pues poco a poco ya fui entrando más. Pasó un año, justo cuando vi que pues no jalaba lo del poli, y yo tenía mucha necesidad de aprender, así que decidí que iba a buscar otra opción de estudiar. Lo que sucede es que la otra opción, la única que había era o regresa a la normal o buscas algo en la UNAM. Y como había estado haciendo los grabados en el taller, pues empecé a ver que pues podía dibujar. Había grabados que necesitaban en algún momento ya la intervención directa de la persona que manejaba la máquina esta. Y vi que yo podía dibujar, aparte nunca dejé de dibujar en mi vida, todo el tiempo dibujaba. Así que dije, no, pues yo voy a meterme a estudiar artes plásticas. Y fue cuando ingresé a la Academia de San Carlos. Pero el problema ahí era que como había huelga en el poli, no admitían a nadie del poli en la UNAM, porque si no iban a tener una sobrepoblación.
En ese tiempo no había Ibero, no había náhuatl, no había ninguna de esas cosas. Entonces, pues las opciones eran, si eran públicas, pues eran la normal, el Poli y la UNAM. Entonces, así que, pues tuve que ir a San Carlos y decir que venía de la normal para que me admitieran. Y sí, pero entonces tuve que echarme todas las materias como de prepa, pues para poder estar. O sea, cuando yo terminé 5 años después la carrera de artes plásticas, pues ya estaba parejito, pero me costó precisamente entrar como zorrillo, meterme. Yo hasta le llevaba la lista al profe para apuntarme yo, porque todavía no tenía derecho. Profe, le llevo la lista, sí, entonces me apuntaba yo también, y Lascarro, sí vino, y así, ¿no? Y así que, y ya me fui entrando ya en el mundo del arte, que fue precisamente cuando entramos a la Academia de San Carlos, y se me abrió así un panorama de todos sentidos, porque no solo el acceso a los grandes maestros, a las grandes instalaciones, también a la gran cultura, ¿no? Y viniendo de la parte donde yo venía, del estrato social del que venía, pues era como estar en un planeta y en otro y en fin, ¿no? Entonces de esa manera fue como fue la decisión y la formación. Ay, profe. Sí. Y estando ahí en San Carlos, profe, ¿con quiénes se codió? ¿Qué personalidades artísticas para que el público que todavía no conoce se dé una idea para que... En San Carlos había un ambiente en el que sí todavía los grandes artistas, todos se habían formado en San Carlos, todos. Y hablando, digamos, de las generaciones que fueron directamente, nuestros maestros eran discípulos directos de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros. Yo todavía tuve ya, pues digamos, directo clases con gente como Matías Geritz, como Francisco de la Maza, de los grandes, Castro Pacheco, Beltrán, bueno, tantos maestros que fueron, que en su momento nosotros no sabíamos que eran lo enormemente maravillosos como maestros, y los teníamos ahí, porque aparte éramos muy ignorantes, ¿no? O sea, eso de decir, oye, va a venir Matías Geritz a darnos teoría de la arquitectura, vámonos, ¿no? Y que muera el día. Pues sí, que muera el día. Y pum, ahora yo quisiera que por el ojo de una aguja pudiera recibir una de sus clases, ¿no? Pero sí, esa era la forma en que fuimos enterándonos poco a poco de lo que era la formación artística y confrontándonos con otros artistas que en ese momento éramos todos estudiantes y que ahora pues sí forman parte de la cúpula estelar de artistas que pues son los que vinieron poco a poco a hacer esa pirámide de gente que pues ha hecho cosas maravillosas pues no solo en México, ¿no? Sino en el mundo. Entonces, y que en su momento pertenecíamos a diferentes grupos, porque ya la política era muy fuerte. Okay. Entonces había, desde luego, todo este movimiento de izquierda que siempre existió, y al cual incluso yo pertenecí también. Me tocó hacer pintas en las noches de Muera Díaz Ordaz y cosas de eso, ¿no? Y pues, igual, como ahora los muchachos, idéntico, ¿no? Nunca fuimos vándalos, así como ir y destruir cosas, y eso no se usaba, pero sí había toda esa, digamos, un rompimiento del hartazgo en el que se había metido ya toda esta como dictadura de partido que había del PRI, que eran la gente muy corrupta y que manejaban pues todos los destinos de los mexicanos, ¿no? No todo fue malo, ni todo fue bueno, ¿no? México es un país bien curioso, muy bonito y a veces incomprensible, pero vale la pena vivir en México, de verdad, ¿eh? Tiene su chiste. Todo esto claro que nos está pasando, pues ya nos pasó.
Y muchas veces, por ejemplo, los jóvenes que tienen ahorita, digamos, 25, 30 años, pues todavía no saben, por ejemplo, no han vivido una devaluación, no han vivido una represión al grado de niveles como de matanzas generales, desapariciones completas, muchas más cosas, ¿no? Y pues ni modo, las generaciones van sucediéndose y van teniendo su evolución. Y ahorita mismo, al llegar a esta etapa en la que estamos, nos damos cuenta de simplemente en la parte educativa, porque al final, sin darme cuenta, empecé a dar clases. Y es un excelente catedrático, sí, sí. valga. La verdad, no me di cuenta porque la idea, cuando yo empecé a dar clases en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura en La Esmeralda, que era la otra escuela, que era la de Bellas Artes, yo estaba en la de la UNAM, yo entré como a dar clase en una terna por oposición. En ese tiempo, si querías una plaza de maestro en la escuela, tenías que presentarte con otros más, que eran otros candidatos, y de ahí pues había un tribunal o un consejo que definía quién, y bueno, pues de pronto a mí me dieron la chamba de esa manera, entré como ya con una plaza ya de propiedad, ¿no? Entonces ya estaba en la Esmeralda, y fue cuando me di cuenta que ya estaba yo, no sé por qué, pero estaba yo ya listo para dar clase. Pero me entró la psicosis de dar clase. Yo me imaginaba cómo va a ser mi primera clase, esto de que voy aquí a la Esmeralda, que pues eran como, no eran rivales, pero eran las dos escuelas, las dos opciones. Lo curioso es que hasta te das cuenta al final que los maestros de San Carlos también daban clases en la Esmeralda y viceversa, o sea, eran dos instituciones. Lo que sí faltaba era, digamos, esa como prosapia que tiene San Carlos, que es una cosa como de la tradición de la escuela más, pues, más antigua, digamos, grande, que fue fundada 300 años antes, y en fin, la Esmeralda tenía, pues ahorita ya van para más de 100 años la Esmeralda, ¿no? Entonces, pero eran dos escuelas que tenían dos ambientes diferentes, pero al final, pues ahí estábamos, ¿no? Entonces, esa cosa de que, pues yo era el maestro más joven de la escuela, de la Esmeralda, y yo volteaba y tenía yo de pronto a González Camarena, tenía a Benito Meseguer, así que eran mis compañeros, yo decía, ay caray, son los colegas. En las primeras veces, las juntas que había cada semana de profesores, híjole, yo la verdad no me atrevía a abrir la boca para nada, nomás de oír lo que decían y las discusiones y todo, pues, no me sentía capacitado, ¿no? de poder siquiera hacer una opinión, aunque tenía yo mi opinión y todo, era yo bastante tímido. Pero bueno, la timidez se va quitando poco a poco. Sí, seguro que sí, profe. Sí. Así que así fue como fuimos, pues, jalando poco a poco y convirtiéndonos en, pues, realmente como en docente, que fue como una inclinación natural. Cuando vine a Puebla, mi idea principal, así, porque yo ya para ese momento, aparte de que estaba en la Esmeralda, habíamos fundado un taller muy grande de grabado, de gráfica. Se llamaba El Molino de Santo Domingo. Era una hacienda, una ex hacienda, que nos patrocinaba pues un mecenas del arte, que era el licenciado Miguel Álvarez Acosta. Él era embajador de México, embajador cultural, exdirector de Bellas Artes, y fundó este organismo que se llamaba Promoción Internacional de Cultura. Y él pues nos patrocinó el taller porque estaba muy interesado en la gráfica. Yo había reconstruido había encontrado una prensa toda desvencijada por ahí y la reconstruí. Y pues la hice funcionar y luego me junté con otros 4 o 5
amigos también que teníamos la misma inquietud, artistas, compañeros míos de generación, y fundamos este taller que luego fue creciendo, hasta que hubo necesidad de hacer un taller grande, porque el primero que hicimos, que se llamaba Grupo de Experimentación Gráfica de Fray Servando, que estaba en las calles de Fray Servando, en un callejón, pues ya nos dijeron, se van a pasar a algo más grande. Y nos pasamos a una bodega inmensa en la calle de Pino 70, y después pues ya nos pasamos al Molino de Santo Domingo. Entonces ahí en este lugar se habilitaron talleres para artistas. Había artistas extraordinarios. Estaba yo viendo que en ese tiempo llegó a tomar clases Carla Ripey, que ahorita pues acaba de dejar de ser directora del Centro Nacional de las Artes. O sea, gente muy importante estaba en el taller. Y pues llegué a tener ahí 100 miembros o sea, era todo un movimiento de gráfica muy importante, porque ya era gráfica en ese momento que estaba rompiendo con los arquetipos marcados por la famosa Escuela Mexicana de Pintura de la Revolución, y ya para ese momento todas las alternativas de gráfica ya apuntaban hacia otro lenguaje, otra ideología. Era muchísima la aportación que tenía el taller del Molino de Santo Domingo. Pero los grandes estaban ahí ya metidos. Nuni Sauret, que ahora pues, es miembro del Colegio Nacional, muchos. Si te podía decir, Francisco Corsas, cantidad que de pronto vienen a Javier Arévalo, vale. Total que ya estando ahí, ya siendo el maestro del taller, pues como que ya se me había hecho cierta famita. Y fue cuando me avisaron de aquí, me dijeron de aquí de la UTLA, que acababa también de salir de una huelga, que estaban rehaciendo el Departamento de Artes, que querían que viniera a dar una clase de grabado. Fue que entonces vine en julio del año 79, vine a Puebla, pues para ver si me interesaba dar una clase de grabado. Yo no conocía la Universidad de las Américas, así que me entrevisté con que entonces era la directora del departamento y fundadora, Pamela Marquardt de Arta Sánchez, y pues ya le llevé un portafolio de lo que hacía y en fin, y me dijo, no, pues tienes el perfil para lo que estamos necesitamos un maestro de tiempo completo que venga a cubrir necesidades no solo de grabado, sino de dibujo y pintura y de escultura. Si te interesa, pues vamos a entrevistarnos con el decano. Y yo ya estaba en ese momento también aburrido de lo que estaba pasando en la Ciudad de México, porque en ese momento teníamos de regente a un señor que se llamaba Carlos Jan González. Era un regente que fue el autor del proyecto de los ejes viales. Y en ese momento decidieron hacer los ejes viales, pero todos al mismo tiempo. Entonces imagínate, la ciudad era un caos, ¿no? Porque abrían calles para acá, por allá, no podías caminar, era una cosa que se ahogaba. Y yo tenía el taller en Tacubaya y vivía por el aeropuerto, entonces allí en San Juan de Aragón. Entonces un día llegué 5 horas después ya deshecho, así había caído una granizada, en fin. Y llegué y le dije a Olga, mi esposa, oye, si a mí me sale un trabajo para la provincia, nos vamos, porque la verdad yo ya no aguanto esta ciudad. Y me hablan al otro día, o los 2 días me hablan. Profe. O sea que como que estaba determinado. Así que cuando vine y no sabía de la Universidad de las Américas, entonces entré y dije, caray, qué bonito está esto, ¿no? Todo estaba muy, muy bonito. Así que cuando me dicen que si me interesaba venir, pues ya nada más era la cosa de arreglar lo del famoso sueldo, ¿no? Y yo en la Esmeralda ganaba 5,000 pesos.
Oh. Y en el Molino de Santo Domingo, pues yo creo que también, o sea, más o menos. Y ya aquí les dije, oigan, ¿y cómo andamos del sueldo? Dice, no, pues para comenzar, 25,000. Dije, ay, ¿a dónde firmo? ¿A dónde firmo? Y entonces, no, pues luego ahí me Pues dijeron, ya firmó. sí. Y aparte luego pues había muchas prestaciones, la más importante porque pensé a futuro, yo dije, cuando me dicen que los hijos tenían beca completa en la universidad, dije, no, pues esto sí me interesa, ¿no? Porque ya tenía, para ese momento, tenía tres hijas y una que venía en base. Oh. Sí, Gaby, la cuarta, ya la trajimos ya encargada y todo. No, pues Llegó ya estaba aquí, listo. sí, ya era poblana, ya. Y luego por último pues, estuvo Pepe, que fue ese sí ya era poblano por los 4 costados. Y pues había que mantener, no solo mantenerlos de alimentación, sino la escuela también, ¿no? Pero ninguno estaba en edad universitaria, así que me los tuve que fletar pagando escuelas aquí y todo. Okay. Y al final, pues sí, hicieron toda su carrera aquí en la Universidad de las Américas. Y yo al final terminé después de 20 y tantos años. O sea, yo nunca me jubilé como tal. O sea, nunca tuve digamos, esa como prestación o ventaja de jubilarme, porque yo ya no quería estar. Yo tenía la inquietud de seguirme proyectando como artista. Dentro de la universidad yo había ya crecido mucho en la parte de no solo técnica, sino conceptual, artística. Había visto una combinación de lo que yo traía del arte urbano con lo que veía yo del arte local, aquí sobre todo de Cholula, que era autóctono. Entonces había una combinación ahí que tenía uno que entender cómo era el famoso realismo mágico mexicano, que fue lo que empecé a convertir el trabajo que yo traía en ver lo que había sobre todo en el ambiente de Cholula, que era entre rural pero también urbano. La universidad había venido a quedar ahí dentro y era una combinación de pensamientos. Encontramos que, bueno, fue lo que yo percibí, que había un pensamiento mágico, que era lo que necesitaba como que acoplar a mi trabajo en ese momento, ¿no? Ahorita te podría decir que estoy haciendo otras cosas, pero en ese momento algo que me dejó fascinado, que fue lo que me marcó en ese momento y para mucho tiempo, fue de que estando poco tiempo ya viviendo en la universidad, vivíamos en la colonia que estaba dedicada a los maestros. Llegaron a visitarnos unos amigos de México. Uno de ellos es guitarrista, concertista. Ya era tarde, eran como las 7 de la noche. Y atrás de la casita donde estábamos hay todavía una iglesia que hacen fiesta, yo creo que todos los días. Sí. Y, Cholula y en ese siempre. momento empezamos a oír que había cohetes y se oía música. Y le dije a mi amigo, oye, fíjate que pues aquí todo lo vuelve en fiesta. Si quieres, vamos a ver la fiesta que está aquí atrás de la casa. Vamos a ver la fiesta. Para que pues veas lo que es este ambiente que hay en Cholula, ¿no? Pues sí, nos subimos Olga, la esposa Hilda, la esposa de mi amigo, son mis compadres, y mi amigo Vicente. Nos metimos al carro y le dimos la vuelta y entramos hacia donde estaba la iglesia, y pues la sorpresa es que la iglesia estaba cerrada, todo estaba a oscuras y pues no había nadie. Y yo les dije, les juro que yo acabo de ver que salieron cohetes y ya se oía la música. ¿Sí? Ay, qué raro. Dije, bueno, ok, pues vámonos a cenar. Entonces agarramos camino, nos venimos a Puebla, venimos a cenar en Puebla, y ya de regreso veníamos por la recta Cholula, cuando de momento
más o menos a la altura de donde veníamos, se vio que de la iglesia salían unos cohetes, ¿sí? De esos de luces así. Dije, oye, ahí hay una fiesta, no puede ser. Le dije, yo no me voy a dormir, yo tengo que averiguar qué pasó. Entonces le dimos la vuelta y ya, para ese momento había una luna llena así, grandotota. La noche estaba bien bonita. La iglesia estaba apagada, otra vez. Y dije, no, pero oye, si yo escuché la música. Y pues, de pronto, pues que apago el motor y que nos quedamos un rato, y de pronto aparece arriba de la iglesia, aparece un señor que traía una flauta. Entonces, empezó a tocar la flauta, una música como muy melancólica, se llama chirimía, creo que se llama la flauta. Ah, qué bonito, y con la luna. Era una imagen muy padre. Y de pronto vi que encendió un cigarro y con el cigarro un cohete. ¡Pum! Entonces me hizo una escena prácticamente surrealista, ¿no? Dije, qué raro. Y se volvió a meter y al ratito salía, tocaba y otro cohete. Y pues ya, nos fuimos. En la mañana siguiente le pregunto a las señoras una de las señoras que venía a ayudarnos en la casa, oiga, ¿quién es ese señor que le gusta tocar música y lanzar cohetes así en la noche? Los mandaba a la luna. Ah, sí, me dijo, es el sacristán de la iglesia. Dice, es que desde que se murió su esposa, le escribe cartas, las amarra en los cohetes y se los lanza y le toca música, le lleva serenata. Wow. Entonces me hizo una cosa así como poética, mágica, maravillosa, esa cosa interesante de ese mundo entre rural y urbano que de pronto estaba yo ahí percibiendo, ¿no? Ay, gracias, profe. Profe, ya nada más la última que queríamos preguntarle, porque usted es una persona muy querida aquí en la comunidad de Puebla y toda la gente que tenemos el honor de conocerlo, por su sencillez, por su humildad, por su gran corazón siempre, y de que a cualquier persona que usted conoce, usted le abre las puertas y realmente se entrega sin medida a la gente. Cuéntenos, ¿de dónde viene esta forma de ser? ¿Cómo surge, cómo se hace usted esta persona tan encantadora y tan necesaria Bueno, sí, para la comunidad? No, yo creo que pues ya es de naturaleza, yo creo que esa es no veo por qué no pueda uno ser amable con las personas, ¿no? Y sobre todo sí ser solidario, porque venimos de un esfuerzo, o sea, nacimos, digamos, de niño, pues sí conocíamos las carencias económicas, sí sabíamos que, por ejemplo, mi papá salía en las mañanas, 6 de la mañana, a trabajar con su taxi, regresaba como a las 10 de la mañana, ya mi mamá le había preparado un almuerzo. En el Inter, mi hermano y yo salíamos a limpiar el coche para que estuviera así bonito. Y se iba. Y ya regresaba hasta las 6 de la tarde. Pues en el Inter teníamos nosotros que hacer, estar en la escuela, ayudar a la mamá. A mí, bueno, eso de lavar los trastes ya lo tenía yo desde siempre. y de pronto nos empezaron a llegar primos que estaban como abandonados, que venían también de Puebla, que sus papás se habían muerto, por un lado de mi mamá y por otro lado de mi papá, y de pronto éramos 12 chamacos. Había 1, 2, 3, 4 mujeres y el resto eran 6 muchachos, todos conviviendo en una vivienda de una vecindad en la colonia Guerrero. Eso nos hizo también ser como muy sensibles a lo que sucedía en nuestro alrededor, en la manzana donde nosotros vivíamos, era la calle de Degollado, Guerrero, Héroes y Camel. Nomás para que sepas, porque esto es trascendente. Sí. En la vecindad de junto, otra vecindad,
ahí me tocó, por ejemplo, conocí a Ángel Fernández. Ángel Fernández era un locutor, el autor de Para todos los que quieren y aman al fútbol y gol, el gritón de la televisión. En su momento, pues apenas comenzaba. Siempre fue así como siempre se iba peinado así, pero perfectamente envaselinado. Sus zapatos eran de bigotera blanco con café y muy elegante. Y se iba a su trabajo, pero era un trabajo que pues, seguramente como locutor, porque era locutor hasta que agarró su vuelo y era el narrador del fútbol nacional, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí vivía. En la esquina había otro edificio, otra vecindad que se llamaba El Palomar, y eran puras ventanitas, toda la fachada de acá y para acá. Y en El Palomar vivían varios luchadores. Estaban unos hermanos que eran los hermanos Casasola, el Beni y el Manny Casasola. Este Manny Casasola, no, el chico Casasola, hizo fama porque le decían el rudo científico. Entonces la lucha libre estaba en boga y todos los chamacos queríamos ser luchadores. Y ahí conocimos al Santo, al Cavernario, que iban allí y ahí estaban jugando. Ahí varias veces vi a Pérez Prado, que llegaba muy simpático también en esa zonita. Pero atrás, en la calle de Camelia, estaba otra vecindad en donde vivía Ferrusquilla, Ángel Espinosa, que fue compositor, le decían el hombre de las 1000 voces, porque hacía imitaciones de Agustín Lara, Pedro Vargas, era así, pero era un gran compositor, el papá de Angélica Aragón. Okay. Y había en la esquina una cantina que se llamaba La Hija de Moctezuma. Okay. Así, después ahora sé que hay otra que se llama igual, pero ya es muy finolis y está en otra parte. Pero ahí, en La Hija de Moctezuma, ahí conocimos a toda la bohemia de ese momento, el Club Villares Jalisco. Ahí nos metíamos a entrarle al billar con puro vago. Y había un garage que había sido arena de boxeo, una de las primeras que había. Ahí fue donde entrenaba yo Conde, Rodolfo Casanova, los grandes ídolos del boxeo mexicano, ahí entrenaban. Y entonces en la calle de Camelia atrás había un cabaret que se llamaba El Golpe. Y el cabaret tenía en el centro, tenía un ring. Y entonces todos los borrachos se subían a pelear, les daban unos guantes como de este vuelo, y ahí pues, se llamaba El Golpe. Y unos sí salían moreteados, pero era muy divertido. Y enfrentito estaba otro edificio donde había una tintorería de un señor español que se llamaba Don Abel, que tenía una hija muy guapa, bueno, una niña que se llamaba América, la famosa Mary se llamaba, todo el mundo quería con Mary. Y él patrocinaba un equipo de fútbol, era muy aficionado al fútbol. La calle era empedrada. Nosotros jugábamos fútbol en una calle empedrada, ya te imaginarás. Pero el equipo se llamaba el Real Degollado, porque la calle era degollada, ¿no? Y él patrocinaba, él pagaba los balones y los uniformes. Y pues siempre nos ponían porque éramos llaneros, entonces pues aparte llegábamos, si no crudos, borrachos, o si no hambrientos, o todo. Así que ese era el Real Degollado. Y los de la otra cuadra eran los de una vecindad que se llamaba El Glorioso. No sé por qué se llamaba El Glorioso, pero traían pleito con nosotros por las chavas, porque nosotros pues queríamos con las del Glorioso y aquí estaban muy... Y se armaban las campales de calle contra calle. Entonces sí fui fruto de eso, ¿verdad? Porque después cuando ya entré al ejército aprendí a pelear. Entonces tuve 5 años. Entonces acabé siendo instructor de defensa personal. Ahí tengo fotos donde estoy ahí dando clases de uso de bayoneta y cosas, muchas cosas raras en lo que a mí me ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, pero a mí jamás, viviendo ahí, en ese ambiente tan curioso,
jamás fui infeliz, jamás nadie me molestó ni me asaltó. Y me acuerdo que había inundaciones, llovía muy fuerte y se inundaba. El patio de la vecindad, que era un patio largo, se inundaba como parecía un canal de Venecia. Y hacíamos lanchitas de tablas de los pisos que se levantaban, de las duelas, le poníamos así, y todos los chamacos nadando. Y eran aguas negras. De momento veíamos así como tamarindos flotando. Y palabra, no nos pasó nada. Digo, de eso que dice uno, bueno, aquí ya somos muy alérgicos y no sé qué tanto, pues no, ¿verdad? Entonces eso, cuando por fin que esto de dar clases pasó muy curioso, porque termino en San Carlos, conocí a un señor, a un doctor que iba a tomar clases como por fuera, con el gran maestro Luis Nishizawa, que era nuestro maestro de técnica, era muy amigo del doctor. Y entonces él se fijó en mí y a otros 2 compañeros y nos dijo, oigan, mi hermano y su esposa están abriendo una escuela de arte en Las Lomas. ¿No quieren ir allá a dar clases a la escuela de arte? Pues ahí vamos. Y sí, fuimos a Las Lomas, ahí en la calle de Prado Norte 655. Era una casa de esas como palaciega, así, una cosa increíble. Y pues ahí de pronto ya éramos maestros del Estudio Internacional de Arte. Entonces, para poder publicitar que se daban clases de arte, pues empezamos a hacer invitaciones en las que pintábamos, así hacíamos dibujos, íbamos a repartir en todas las lomas de Chapultepec. Y que nos empiezan a caer alumnos y alumnas. Esa fue así como mi entrada ya como maestro de artes, que de pronto tenía la hija del embajador de Portugal, que era una guapura de chava, se llamaba María da Paz, pero era wow, estaba guapísima la condenada. Estaba la esposa del agregado militar de Estados Unidos, la señora Cromwell. Ahí también una señora que después ya no pudo ir porque tenía glaucoma y le dolían los ojos. Pero esas señoras y estas muchachas y esa sociedad yo no la conocía. O sea, yo cerraba, ahí me dieron mi estudio, estaba yo en un torreón, así desde ahí veía yo todo. Y salía, cerraba a las 5 o 6 de la tarde, me iba a mi casa, tomaba mi camión hasta la Colonia Guerrero. Entonces, de estar allí entre la gente más encumbrada, de pronto llegaba yo y ahí estaba el Chalupas y todos mis cuadernos de doble raya y los carnales y todo eso, hablando el caló. Y yo llegaba a Las Lomas y hablaba el aristocrático acervo de la lengua cervantina, en donde hacía gala del buen decir. Entonces, era como, pero entender eso es lo que te hace y te da humanidad, ¿verdad? Es cuando ves que la gente humilde que necesita que la ayuden, que necesita ese auxilio, ¿por qué negárselo, no? ¿Por qué no saber si de ahí venimos y si todos nos ayudamos, podemos ser mejores, ¿no? Eso fue lo que hicimos cuando el proyecto Corazoles, que me vino a ver Martita Carvajal, que es la directora de la Fundación Casa del Sol, a decirme que cómo hacíamos para hacer un evento para conseguir dinero para la Casa del Sol, para los niños que eran recogidos de la calle. Entonces fue cuando se nos ocurrió, hice el proyecto de Corazoles, que fue primero hacer un prototipo y después poderlo producir en fibra de vidrio grande y empezar a invitar. Yo al principio había invitado solamente a 10 artistas que pensé que podían interesarse para que pudieran ser como de una subasta. Pero de pronto solitos se empezaron a juntar, acabamos siendo 175. Bueno, esto fue tan exitoso que vinieron artistas de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, de la Ciudad de México, de muchas partes de la República. Y en una noche, en una subasta, en el Complejo Cultural Universitario, que nos lo prestaron, subastamos los Corazoles y juntamos 5,5 millones, los cuales íntegros fueron para Casa del Sol. Y es
es una como prueba de que el arte, aparte, puede ejercer su magia y irradiar en la sociedad y sobre todo saber que el arte es bueno para todos, ¿no? Así que por ahí es la cosa. Ay, profe, pues muchísimas gracias por la entrevista y pues esperamos que tener más de Pepe Lascarro, el No, pues ahí queridísimo sigue, Pepe. ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba, Así es, profe. ¿verdad? Que se pare la máquina, bueno, pues ya, que se pare. Muchísimas gracias, Pues de profe. nada. Pues estamos. Adiosito, Viéndonos bye pronto. bye, Gracias. goodbye, bonsoir, abur. Hola, pues agradecemos mucho al espacio de Integrarte, donde está la Galería de Arte del profesor Lascarro. Y cualquier persona interesada puede venir a conocer más de su obra aquí en esta hermosa galería en la ciudad de Puebla, en México. Y también, pues, queremos darle las gracias al equipo del profesor que nos estuvo apoyando en la grabación de este programa, a Eugenio. Muchas gracias. Y también, bueno, pues si les gustó este video, denle like, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos con la próxima entrevista de Líderes del Mundo Hispano. Soy Jennifer García y hasta la próxima. Gracias, amigos.